Alida chukapangichi taytakuna mamakuna. Kay pachapipas kutinllami wayrapi musu rikuchikunata pamuspa kikinunapa wasikukunaman mingaringapa chayamujupani. Shinakashpaka alishamushka kapaychi kay pachaukunata pakta kay kikinunapa bajo un mismo sol rikuchiwan yalingapa. Kikinunaka bajo un mismo sol ta rikunajupangichi. Nuevamente desde las tradicionales y bellas instalaciones de Pacaritambo, enseguida les compartimos lo que tenemos preparado para hoy. La nacionalidad Agua o la gran familia Agua, una entrevista con Jairo Cantincuz. En Mushumuyo aprenderemos Napaikuna o los saludos. Y el especial del Inti Raymi desde Estados Unidos con la celebración en el estado de Nueva York en Queens y en el estado de Washington en Seattle. Con estos titulares empezamos el programa de hoy. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. La nacionalidad Agua es una de las nacionalidades originarias del Ecuador y se encuentra ubicada en la parte norte del Ecuador y sur de Colombia. Esta nacionalidad en la actualidad se encuentra organizada como la gran familia Agua que se extiende entre estos dos países. Su idioma es el aguapit y es una de las culturas que ha sabido conservar su entorno natural. También es una cultura que atraviesa graves problemas precisamente a causa de las riquezas del territorio que posee. Escuchemos a Jairo Cantincuz, coordinador general encargado de la gran familia Agua binacional, y conozcamos el proceso organizativo de este pueblo ancestral. En la zona norte del Ecuador existen 14 pueblos y nacionalidades originarias. Una de ellas es la nacionalidad Agua. Su idioma es el aguapit. Agua, palabra que significa persona, y pit, que significa voz o palabra. Su población se estima en 13.000 personas a nivel de Ecuador y Colombia. En Colombia, la mayoría de su población se asienta en la parte suroccidente del departamento de Nariño. Mi nombre es Jairo Cantincuz García, represento a la nacionalidad Agua del Ecuador. La nacionalidad Agua, aquí en el Ecuador estamos en las 3 provincias, Esmeralda, Carchi e Imbabura, con una población aproximadamente llegando a los 5.000 habitantes, con un territorio colectivo con 116.000 hectáreas en las 3 provincias. La nacionalidad Agua es un pueblo originario que estamos asentados, tanto como en el Ecuador, también en Colombia. Tenemos en Colombia 3 organizaciones Agua, tanto como la Unidad Indígena del Pueblo Agua, que es la UNIPA, está en Nariño, también Camaguari, Cabildo Mayor Indígena Agua de Ricaurte, también está en Nariño, y ACIPAP, Asociación de Cabildos Mayor Indígena Agua, Putumayo. Aquí en Ecuador, los Agua están distribuidos en 22 centros con estatuto legal y su entidad coordinadora es la Federación de Centros Agua, miembro de la organización regional CONAICE y de la nacional CONAIE. En el marco de este proceso, del proceso de fortalecimiento organizativo, venimos trabajando con un proyecto político de unidad, de solidaridad y de hermandad. En el año 2007 realizamos una primera asamblea histórica del pueblo Agua aquí en el Ecuador, en mi comunidad Mataje Alto, en donde participamos los delegados, autoridades tradicionales de las 4 organizaciones Agua, donde reafirmamos nuestra posición política a nivel de la gran familia Agua, que en este momento pues nuestro
nombre nos identificamos como Gran Familia Aguá y no como proyecto binacional. Nuestros mayores nos dijeron que el territorio no es binacional, sino más bien es un territorio que le correspondía al pueblo Aguá por historia, por tradición, y es por eso de que para nosotros se dijo de que no existía la frontera ni los límites que nos dividan al pueblo. La Gran Familia Aguá Binacional tiene 4 principios: unidad de las 4 organizaciones, territorialidad, autonomía y ejercicio de la cultura e identidad. En el 2009 se desarrolló la segunda asamblea binacional, que lo hicimos en Colombia, donde se reafirmó y se aprobó los mandatos del pueblo Aguá con los 4 principios, que uno de los principios de lucha ha sido el tema de la unidad por las 4 organizaciones como pueblo indígena, que tenemos el mismo pensamiento, que trabajamos con la misma visión y el mismo enfoque que queremos lograr para fortalecer nuestra cultura. Y el segundo principio tenemos el tema de la territorialidad, tomando en cuenta que para un Aguá sin el territorio no somos Aguá, y el territorio para nosotros no es simplemente un espacio, sino también es una vida que nos permite sobrevivir de eso, ¿no? Y es nuestra madre. Tercer principio, tenemos el tema de la autonomía. Estamos trabajando una política de autonomía, de manejar nuestro territorio con nuestros propios principios, con nuestros propios pensamientos, y que los gobiernos, tanto como Ecuador y Colombia, garantice esa autonomía. Y el cuarto principio es el ejercicio de la cultura y la identidad. La Gran Familia Aguá, poseedora de conocimientos y saberes patrimoniales, sobrevive altiva y firme en un ambiente natural envidiable. Por hoy nos hemos acercado a esta cultura conociendo su proceso organizativo, pero pronto regresaremos para conocer su cultura a fondo y conocer este país plurinacional y multilingüe, para fortalecer la interculturalidad entre nuestros pueblos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. A través del segmento Mushugmuyo queremos hacer un aporte a los padres e hijos que entienden la importancia de aprender nuestro idioma materno a fin de que vayamos fortaleciendo cada vez más nuestra identidad cultural. Por eso aprendamos hoy los saludos Onapaikuna. Imanaya, bienvenidos a Mushugmuyo, Napaikuna, los saludos. Hoy vamos a aprender los saludos. Empecemos con los saludos. Imanaya. Hola, ¿qué tal? Alipunja. Buenos días. Arichishi. Buenas tardes. Alituta. Buenas noches. Imanaya. Hola, ¿qué tal? Alipunja. Buenos días. Arichishi. Buenas tardes. Alituta. Buenas noches. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman, Alipunjata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Somos muchos, somos semejantes, Pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas.
Véannos todos los sábados a las 19 horas 30 y los jueves a las 20 horas 30 por TVN Canal 9. Saludos, estimados amigos. Estamos en el 7º capítulo del Inti Raymi Transnacional 2013. Esta es la última entrega de la serie de especiales de Bajo un mismo sol y hoy les presentaremos la fiesta de Seattle y Queens en Nueva York. También tendremos con nosotros a uno de nuestros corresponsales que ya ha vuelto del extranjero y él estará aquí para contarnos cómo se vivió el Inti Raymi en Nueva York. Pero empecemos con Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington. Allá vive una pequeña comunidad de quichuas otavalos y ellos año a año se juntan y realizan a lo grande esta tradicional fiesta. Veamos. A todos los compañeros que estamos acá, mejor dicho, la pequeña comunidad indígena, estamos listos y predispuestos y todos echando una mano para sacar adelante la programación. Para este año están encargados la compañera Mati Fichamba, la compañera Cisalías y el compañero Fernando Gramal. Generalmente las personas encargadas tal año, ellos eligen como resultado se designa a la siguiente persona que todavía no ha pasado el cargo, porque obviamente todos debemos saborear el compromiso y vivir la experiencia. Nuestra programación, que es el Inti Raymi de Seattle del año 2013, lo tenemos planeado para las fechas del 24 al 26. El día 24 sería el día de los deportes, en donde se llevará a cabo lo que es el fútbol y el básquet, tanto de los hombres como de las mujeres también. El día martes, que tenemos el día del baile general, que lo vendríamos haciendo desde las 7 de la noche en adelante. Y el día miércoles, que es 26 de junio, tendríamos la programación del Hatun Tutay. Contamos con ciertos números, entre ellos una danza y la presentación de un grupo de música y el baile en general. Lo que se refiere a la comida, este año en ese sentido, para hacer algo diferente, lo que queríamos nosotros hacer era referirnos a lo que es el cucabi en sí, es decir, lo que es el mote, los granos, ¿no? Martes, lo que es el baile general, también tenemos planeado también comida, llevar algo de comida de parte de cada uno de nosotros también y compartir ahí con todos nosotros. Para el miércoles, que es el día del Hatun Tushuy, pues para ese día es una comida en la que ya no se pide colaboración de los compañeros, sino más bien es el día en el que los priostes pues nos hacemos cargo de la parte de la comida. Y ya, la chicha es algo que sabemos que no puede faltar en esta ocasión. Esperamos gente como unos 50 personas contando con todos nosotros. Como en años anteriores hemos tenido la colaboración y la visita de gente de México que ha estado ahí, incluso otras amistades, gente de aquí de Estados Unidos también que vienen a acompañarnos. Hasta el momento no hemos acudido a ninguna institución para pedir apoyo económico, nada en ese sentido. Lo que nosotros normalmente hacemos desde años anteriores es pedir una pequeña colaboración a los mismos compañeros de aquí, y aparte de eso, ciertos gastos que se hacen, pues como compromiso que tenemos nosotros como priostes, pues ya nos vemos responsables de esos gastos extras que nosotros tengamos, pero en general ya la colaboración viene de todos nosotros. ¿Cómo se siente siendo la priosta de este año? Es una experiencia bonita que llevar esto a cabo, saber y difundir todo esto del Inti Raymi también, la cultura que tenemos nosotros,
y cuando hay posibilidad pues de darnos a conocer también más aquí en este ambiente en el que nos encontramos. ¿Y usted recibió castillos el año pasado para ser pushek? Sí, así fue. Recibimos castillos, sí, un castillo para mí y otro castillo fue para la otra señorita Matilde también, y pues sí tengo entendido y sé también de que como se practica esto del randy, pues estamos en la obligación y el compromiso de devolver lo mismo que el año pasado nos habían entregado a nosotros. Estamos muy gustosos, la verdad, a pasar el tiempo, en estar en otro espacio, pero las cosas que llevamos de nuestro ADN, como es nuestras tradiciones, entre otras cosas, lo llevamos dentro de sí, lo amamos, lo compartimos, lo convivimos y como identidad se podría decir, ¿no? Eso es muy fundamental de tenerlo en cuenta y cultivarlo. Panikona, gulpiguta datami kaimang sama ni Panchi, alisamus kami kabangichi, atong Raimi da kay bisana hunchi Queens, New York pe kay nyukanchi amigo kunawang, dia kunawang gulpi participan hunchi, gulpi data kay pi chasinga pa mi kapanchi, alisamus ka kapaichi. Está con nosotros Roberto Pillajo. Él es de Atuntaqui, es músico mindalae desde el 2008 y ha vivido la mayor parte de su vida en España y desde hace 2 años vive en Pittsburgh, Pensilvania. Él está aquí de vuelta en Otavalo una vez que estuvo en Queens participando y haciendo registros fotográficos y de video para Bajo un mismo sol. ¿Cómo está Roberto? Pues muy bien, gracias de estar nuevamente aquí. Sí, bienvenido a Otavalo. Gracias. Bueno, usted viajó, estuvo en junio en Estados Unidos. Sí. Y usted pudo participar de la fiesta del Inti Raymi en Queens, ¿no es cierto? ¿Cuándo se realizó la fiesta del Inti Raymi? ¿En qué fechas fueron? El lunes 22 al 24. El 22 fue la inauguración del Inti Raymi. Nos reunimos todos los tíos y tías en la 103. Fue la reunión que es el baile de gala que hacen el primer día. Es en un salón que prácticamente los tíos de Queens lo alquilan, ¿no? Y después lo que sería el Inti Raymi fue en Brooklyn. Fue en Brooklyn, fueron en 2 partes, ¿no? ¿Y qué pasó en la noche de gala? Vamos vestidos de baile de gala, de indígenas tradicionales, tanto el hombre como la mujer van vestidos y pues hay diferentes actos, más que todo es un baile tradicional, música andina en general, pero vienen bastantes invitados de Bolivia, de Perú, sí, hubieron también invitados. Es un baile que se hace la inauguración y comida, eso es el día lunes. El día lunes, ya. ¿Y el martes, el 23, qué hubo? El martes es cuando hacen el campeonato de fútbol, que hacen pues de todos los estados que vienen, pues se les invita y se hace un equipo de fútbol de cada estado. Estuvo North Carolina, Chicago, Pittsburgh, Pensilvania. Después estuvieron ahí los de Nueva York, son 4 equipos, y de Perú y de un grupo de amigos paisanos también de Perú también. Este año participaron 6 equipos. 6 equipos. ¿Quién ganó? Ganaron los de Chicago. Quedaron Chicago primero y segundo quedó Nueva York. También hay baloncesto para las esposas de los chicos, ¿no? O sea, hubieron dos equipos, ¿no? de baloncesto femenino. Pero ¿Quién ganó? Ganaron los de Nueva York. Ahora hablemos del día mayor, el 24, ¿no es cierto? El más importante. Sí. Cuéntenos, ¿cómo empezó? ¿A qué hora empezó? Pues eso empezó sobre las 7 de la tarde. Todo el mundo, pues todas las personas van llegando igual, vestidos de gala, van llegando, se les va indicando dónde pueden sentarse y hubo bastantes presentaciones. Hubieron 3 grupos de música andina de Ecuador, Perú, 2 de Perú y 1 de Ecuador. Y hubieron 4 grupos de danza, igual representando a 2 de Ecuador, Perú y Bolivia.
En cuanto a los grupos de música, ¿eran grupos de aquí? Sí, hay un grupo especialmente el que se dio a conocer por primera vez en el Inti Raymi de este año, pues se llama Calya, que es un grupo que me dejó asombrado porque son realmente de tíos de ahí, que están radicados de ahí. Entonces fue el grupo que impactó este año en Queens, ¿no? Aparte de que hubieron otros grupos, ¿no? De Perú, de Bolivia, pero fue con el que más bailamos porque se identifican con nuestra música, ¿no? Roberto, ¿qué elementos nomás hubo en esa fiesta? Por ejemplo, ¿hubo o faltó el castillo, la chicha, la comida? ¿Qué nomás hubo? No faltó nada en general, hubo de todo, estuvo el castillo, hubo bastante armonía en el último día, bastante unión, súper contenta la gente porque al final de todo, pues todos disfrutamos de ese evento, ¿no? Fue muy bonito. ¿Y qué nos puede decir sobre la comida, Roberto? Pues sobre la comida, fenomenal, ¿no? Hubieron muchas comidas que hay aquí, el mote, la fritada, en general, ¿no? Más que todo lo que se come en esas fiestas que son muy queridas, ¿no? Muy anheladas por todos los tíos. ¿Y quiénes son las o los responsables de que eso se haya dado de esa manera? Pues las esposas de los tíos de Queens, ¿no? Que se merecen un agradecimiento bien grande, porque sin ellas yo creo que no sabríamos qué hacer realmente, porque son realmente las que saben preparar los platos típicos para el Inti Raymi. Roberto, ¿quiénes estuvieron a su cargo la organización de la fiesta del Inti Raymi en Queens? Estuvieron don Rodrigo Maldonado y Alonso Santillán, y entre otras personas más con sus respectivas esposas, ¿no? Bueno, y más o menos ¿cuántas personas cree usted que asistieron a esa fiesta? Alrededor de unas 200 y 300 personas sí estuvieron, porque vinieron de varios estados. Ajá, ¿de dónde nomás? Vinieron de North Carolina, de Chicago, de Pensilvania y de Seattle también creo que llegaron. ¿Usted pensaría que cada año hay un incremento de participantes en la fiesta o más bien está disminuyendo? Bueno, en los 3 años que yo llevo, sí ha habido un incremento en los tíos de Queens, ¿no? Hay bastante unión, más que todo, ¿no? Porque no quieren que se pierda el Inti Raymi, ¿no? Sí hay bastante unión entre ellos. Se ve más gente que participa también no solamente de la comunidad de Imbabura, hay gente también de Ecuador que viven de otras provincias que también vienen ahora. Son partícipes de eso, ¿no? Tanto en el fútbol, en todo, ¿no? Quieren ser partícipes porque les gusta, ¿no? En la manera en la que nosotros hacemos este acto. ¿Cómo es el sentir, cómo es el ambiente de la fiesta del Inti Raymi en Queens? Usted fue a mirar desde afuera, a analizar un poco lo que fue sucediendo. ¿Cuál es el ánimo de la gente? ¿Qué impresiones podría dar sobre eso? En ese día en especial la gente lo vive, ¿no? Yo creo que ese día personalmente viven todo, porque es el único día en que realmente son y se identifican como quichuas ellos, ¿no? Entonces es un día estupendo, bonito. Siempre nos va a unir eso a todos los quichuas, en cualquier parte del mundo, no solamente en Nueva York, en cualquier parte del mundo que existamos, que digamos 3 o 4 tíos, que sepamos que hay el Inti Raymi, siempre lo vamos a ejercer en cualquier parte. Y finalmente nos gustaría saber, Roberto, su impresión como corresponsal, cómo se sintió, cómo le fue, cuál es su evaluación positiva o negativa de ser corresponsal para Bajo un Mismo Sol, allá tan lejos. Para un Bajo un Mismo Sol, pues agradecidos a todos por haberme dado esta oportunidad, ¿no? De ser parte de ustedes, y sí, me siento a gusto. Muchas gracias, Roberto, por su presencia aquí, agradecerle mucho también por su excelente trabajo. Sin usted no habría sido posible hacer esta entrega a los televidentes. Amigos, amigas televidentes, esta es nuestra última entrega de Inti Raymi Transnacional. Ha sido un gusto estar con ustedes durante estos 7 capítulos. Me despido.
Será hasta una próxima oportunidad. Les dejamos con un resumen de lo mejor del Inti Raymi Transnacional 2013. Inti Raymi Transnacional 2013 llega a ustedes luego de un largo trabajo de producción en el que se contactó a los organizadores de las fiestas del Inti Raymi de varias partes del mundo para invitarles a que compartan con nosotros su experiencia al cumplir este compromiso. En algunos casos en los que nos resultó imposible acceder a los priostes, tuvimos la alternativa de contar con corresponsales jóvenes quichuas otavalo, viajeros y radicados fuera del país por razones de estudios o de trabajo. Usando las herramientas tecnológicas y virtuales como Facebook, email, YouTube y Skype, logramos recopilar toda la información que les estamos presentando durante estos especiales del Inti Raymi Transnacional. En Sabadell ya venimos realizando las festividades del Inti Raymi desde el año 98. Claro, imagínense de 20 personitas o menos que nos reuníamos, pues últimamente nos reunimos ya 500, 600 personas. Vamos a hacer la elección de la ñusta, hemos invitado a grupos, porque hay grupos de danza también, grupos de música igual, los castillos que nosotros tenemos que devolver a los nuevos priostes para el año próximo, porque el año anterior nos dieron a nosotros, nos cogieron de priostes con 2 castillos, ahora tenemos que entregar 4 castillos, la tradición es así. En la mañana vamos a hacer el agradecimiento a la Pachamama, al Tayta Inti, con una bendición de granos. Va a haber campeonatos de fútbol y va a haber presentaciones de danzas, van a presentarse 2 grupos de danzas y también un grupo de músicos que también son de aquí de Antwerp. Queda cerca de su casa un río, pues, en donde se podía, como con más confianza, hacer lo que fue este ritual del baño. Se informó de que se podía llevar, bueno, la ortiga, algunos pétalos de rosas. Vamos a hacer hornado, el mote, las papas, las tortillas de papa, el grano, el maíz sí se encuentra aquí. ¿Habrá chicha? Claro, la chicha no puede faltar. Lo más interesante de este evento fue la participación de población muy joven, ¿no? Entre ellos niños que iban vestidos con sus mejores galas, las mujeres, sobre todo las niñas, iban vestidas muy elegantes. Pasamos por la Plaza de Bellas Artes, que es uno de los lugares más impactantes de la ciudad, y desde ahí ya caminamos hacia el local. Había la consulada ecuatoriana que vino acá a Luxemburgo. Directamente ella me dijo: señor Saransi, me gusta su idea, me gusta su criterio. Le dije: ¿tanto va a costar? Dijo: señor Saransi, está loco usted. ¿Por qué hace esas cosas? Hasta el momento no hemos acudido a ninguna institución para pedir apoyo económico, nada en ese sentido. Lo que nosotros normalmente hacemos desde años anteriores es pedir una pequeña colaboración a los mismos compañeros de aquí, y aparte de eso, ciertos gastos que se hacen, pues como compromiso que tenemos nosotros como priostes, pues ya nos vemos responsables de esos gastos extras que nosotros tengamos. A pesar de que estamos en un país donde tenemos diversidad de culturas, tratamos de que nuestros hijos vayan aprendiendo lo que somos, lo que tenemos o lo que hemos dejado allá. Lo que solamente espero es estar con todos, que estemos juntos, porque ya estar en un país tan lejos y todos los ecuatorianos, cada quien por su lado, a ver un evento donde podamos estar todos juntos, ya es, pienso, la mejor satisfacción que puede haber. Fue bonito poder decirles, ¿no? Nosotros somos quichuas, somos otavalos,
Viajamos desde mucho tiempo antes a muchos otros países, estamos en todas partes del mundo, ¿no? Y estamos aquí en México. Y este es un evento muy importante de nuestra identidad, de nuestra cultura. Se está celebrando el solsticio de verano y esta fiesta la hacemos en nuestro país y hoy la queremos presentar acá. Nosotros podríamos decir que somos un pequeño ejemplo de ese Ecuador que tanto nos hace falta, de esos lugares que tanto recordamos y de nuestra familia también que tanto añoramos. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Llegamos al capítulo 32 de la sexta temporada de nuestro programa. 170 programas en total desde octubre del 2006. Queremos cerrar esta sexta temporada de Bajo un mismo sol comunicándoles que a partir del siguiente programa ustedes van a ver una recopilación de lo mejor de las temporadas pasadas. Dentro de poco volveremos en una nueva temporada trayéndoles nuevos materiales donde les mostraremos mucha más diversidad cultural, pues el equipo de Bajo un mismo sol está preparando maletas para salir a toda la zona norte del país a recorrer y conocer a los 13 pueblos y nacionalidades que vivimos en esta zona desde el Pacífico hasta la Amazonía. Así que espérennos y sigan en nuestra compañía. Kikingunapa wasiugunapi chaskishkamanta, imashina kay killakunata pakta kashkamantapas ninanda yupaychashpa sakipanchi. Shamuk punllakaman tukuylla rikukmashikuna.